I continuem en el Tot és Festa. Vos recordem que podeu continuar participant al nostre programa a través del foro oficial del programa, que és molt fàcil, agarreu l'ordinador i www.totesfesta.com, el foro oficial del programa, i vos recordem també que podeu enviar-nos els vostres missatges, els correus, les suggerències, els dubtes, les queixes, el que siga, a totesfesta@levantetv.com. D'acord? Molt ràpid, molt facilet, ahí teniu l'adreça del nostre programa. Nosaltres anem ara a parlar de la final de Playback. Sabeu que dijous passat se celebrava a la Sala Canal la final d'este concurs, que la veritat, tela marinera, el que tinguérem l'oportunitat de disfrutar dijous passat. Com vos comentava, doncs bé, ja tenim guanyadors, els tenim avui al programa, i ells són els representants de les comissions de pianista Martínez Carrasco Eslida, en individuals. Bona nit. I enhorabona, evidentment. I de la comissió de la Falla Fray J. Rodríguez, pintor Cortina. Bona nit i enhorabona. Buenas noches, gracias. Però, evidentment, a nivell personal, ells són Eduardo Cervera i Queco Alcañiz. Correcto. Correctísimo, ¿no? Sí, me ha salido bien, está bien, ¿no? Oye, llevo muchos programas equivocándome en los nombres de la gente, pues ahora ya... Tranquilo. Nombre y falla, perfecto. Nombre y falla, perfecto. De momento vamos bien. Y el puesto también, primeros, individuales y grupos. ¿Cómo se siente uno cuando gana? Pletórico. O sea, tendrán ganas de subirte por las cortinas de canal en esos momentos. Es como la sensación que llevas buscando muchísimos años y con muchísimo esfuerzo. Y bueno, en el momento en el que escuchas tu falla, yo creo que te subes por la pasarela, y lo hablábamos antes que yo, que no piensas en nada. O sea, tienes a la corte de honor a la Falla de Valencia, pero es como que no hay nadie. Estás tú, tu gente y tu canción sonando en el aire. Bueno, y la Sala Canal a tope de gente. La Sala Canal estaba... ¿Qué lo puede decir? Que estábamos. O sea, además fue muy bonito porque al ser el primer año encima que daban los premios en directo, fue muy emocionante la sensación de que, digamos que los que competían contra ti o los compañeros de otras fallas te recibían encima del escenario con una buena ovación, ¿no? Entonces fue muy emocionante el momento de que te daban el premio y estaban tus compañeros esperándote, ¿no? Yo pienso que ha sido muy acertado el hecho de dar los premios en directo y el mismo día, porque claro, además el subidón es tremendo. Más que cuando dicen tu nombre, que eres el primero, sino cuando dicen el segundo. Cuando dicen el segundo y ya no queda nadie más, dices, ¡guau! Este año sí. Estamos viendo imágenes de esa gran final del concurso de Playbacks. Yo no sé verlo ahora, ¿qué te parece a ti, Eduardo? La verdad es que todavía no había visto nada del día de la final, porque yo ese día fue un poco viaje relámpago. Llegaba de Madrid, directamente me puse a maquillar, a peinar a las 9:30 de la noche. Venía de Madrid, de un sitio que no se acuerda cuál era. No me acuerdo. Se puede decir. Pero bueno, y fue un poco locura. Entonces, claro, ver las imágenes ahora que no he visto nada de ese día es brutal, porque, es decir, ha pasado. O sea, estaba ahí, ganamos y o sea, lo podemos ver, con lo cual es algo que no es que sea un sueño ni ninguna tontería. Yo te voy a decir una cosa, en ese momento que estamos viendo ahora en la televisión, fue en el momento en que pensé que ganabas el concurso de Playback. Cuando vi la transformación, cuando vi que había un final, porque yo no tuve la oportunidad de verte la primera vez que lo representasteis, la primera vez que lo vi fue ya en la final, y la sensación fue con esa transformación que ganabais. Y luego además me explicarás cómo se baila encima de esos tacones. Solo él lo sabe. No entiendo. Solo él lo sabe. No sé. Es un truco. Keco, ¿cómo es para ti ver estas imágenes que estamos viendo? La verdad es que genial, es un momento muy emocionante. Además, siempre piensas, cuando estás compitiendo, siempre piensas que el resto de números son mejor que el tuyo. Dices, guau, este año quedó quinto, quedó sexto, ¿no? Nunca te imaginas que va a ser, aunque lleves muchos años en los playbacks y muchos años yendo a concursos, siempre piensas que ha fallado algo. Claro, hay muchos fallos muchas veces que tú sabes que se han cometido que el público no los ve, ¿no? Pero y luego cuando ves un número dices, joder, es que lo hacen genial. Ves otro número y dices, es que cómo vocalizan, cómo interpretan. Pues este año no tenemos nada que hacer, ¿no? Pero bueno, luego también es verdad que cuando bajas del escenario y empieza la gente, oye, muy bien, felicidades, oye, muy bien, felicidades. Bueno, un poco te sube la autoestima y dices, bueno, vamos a ver si hay suerte, ¿no? ¿Cuándo pensaste que erais el primer premio? Cuando dieron el segundo premio. Hasta entonces nada, ¿no? No, porque además yo soy muy pesimista para eso. A mí los premios me ponen súper nervioso. Y hasta que no dijeron el segundo, que siempre tienes la ilusión, evidentemente, dices, va, que puede ser, va, que puede ser. Claro, cuando estás con tu gente, intentas animarlos también, venga, tranquilos, que todo es posible, ha salido genial, no os preocupéis. Lo que sea, bienvenido sea. Evidentemente, si es el primer premio, mejor, ¿no? Pero si es el tercero, el cuarto, el quinto, estar en la final, de hecho, ya es un gran logro para cualquier comisión en una final de 35 o 40 fallas que se presentan, estar entre los 6 primeros, evidentemente. Pero claro, ya que estás ahí, dices, bueno, pues ya que estoy aquí, ¿por qué no? Entonces cuando dijeron el segundo premio, bueno, no te voy a mentir, cuando dijeron el tercero, que fue Poeta Álvaro La Totana, que para mí era uno de los favoritos, ahí ya me hice bastantes ilusiones, dije,
puede ser. Pero claro, luego el de los hindús también había estado muy bien, el de Benicarló. Entonces, ¡buah! Hasta que no escuché el momento de la música de Poeta de Benicarló, ahí sí que fue ya cuando empezamos a celebrarlo realmente, ¿no? Toda la comisión es muy emocionante. Y luego, pues viendo de nuevo las imágenes, pues te recuerdas momentos de nervios de montaje, nervios de desmontaje, cuando sale Boro, te va a presentar y tú ya estás puesto ahí en escena, todo el mundo mirándote fijamente. Encima en Canal tiene una ventaja y una desventaja, y es que el público lo tienes muy cerca. En cualquier otro concurso, en cualquier otro teatro, tienes 2 metros, 3 metros entre tú y el público. Pero aquí no, aquí los tienes a 50 centímetros, a 1 metro. Entonces, claro, verlos tan cerca, sí que es verdad que te da mucha más motivación porque notas el calor de la gente, pero también te pone mucho más nervioso porque los ves muy directamente. Estamos viendo imágenes de esa final de playbacks, de los 2 playbacks vencedores, en este caso pianista Martínez Carrasco Eslida, el que están viendo, Dulce y Pegajosa, y también, como no, de Fray J. Rodríguez, pintor cortina. Eduardo, ¿es complicado el mundo del playback? Lo digo porque tiene una vidilla esa sala del Canal. Es complicado, a ver, es complicado puesto que ya no estamos hablando de un playback normal y corriente. O sea, hemos llegado al extremo de crear pequeñas obras musicales para lo que es la sala Canal. Entonces, difícil, sí, porque cada año se te pone más difícil. Yo creo que el playback ahora mismo está rozando un poco el punto de tener que volver a que la gente se vuelva a centrar en que lo más importante y lo que más va a primar siempre es vocalización e interpretación, que creo que es algo que Keiko y yo, que ya somos gatos viejos en este aspecto, tenemos claro que el Aunque jurado... necesitan menos maquillaje que yo, según ha dicho Keiko. No. No, hombre, quería puntualizarlo yo, que quede grabado esto, Bausá. Grábalo, que Keiko ha dicho que yo necesitaba más chapa y pintura que cualquiera de ellos. No, que Eduardo en este caso. No Sí, claro. Pero perdona, Eduardo, vamos a lo que realmente importa. Nada, que eso, que el playback es complicado, pero porque es un proyecto generalizado. O sea, tú tienes que coger desde que empiezas a buscar la música, creas la historia, dentro de la historia tienes que tener unos párrafos muy marcados, que se vea todo muy claro, que sea una historia muy entendible, que la historia no tenga que venir con un CD aparte, que tú tengas que meterlo y leerte todas las instrucciones del playback porque si no, no entiendes nada. Tiene que ser algo muy palpable, que simplemente con ver la historia encima del escenario sea fácil de entender. Entonces, cada año se está complicando mucho más la cosa, cada año las fallas están apostando más por decorados, vestuarios, tal, y llega un momento de que a ver, al igual que se apuesta más alto, la gente también opina más fuerte, evidentemente. Y con más mala leche. Sí. Sí, a eso iba a ir yo ahora. Entonces, creo que ahora mismo el playback se ha convertido un poco en el ojo del huracán de los concursos y pienso que la gente debería de entender de que el concurso de playbacks de Junta de Trasfallera lo crean gente por afición, gente que se deja los cuernos, que no duerme, Bueno, pero que tiene vidilla, Eduardo. Sí, o que pero... tú luego no vas ahí también a pinchar. No, es genial, es genial. Hombre, la sala Canal tiene una vida. Lo que yo sí que pienso que hay que reivindicar Increíble. el hecho de decir, sí, somos competencia encima del escenario, pero luego debajo del escenario somos amigos. Colegueo. Claro, o sea, el hecho de que luego te pongan verde en los foros, que te pongan... que se quite todo esto, o sea, que lo bonito del playback, para mí, lo más bonito del playback es cuando acaba el playback y me tomo un cubata pues con Edu, con cualquier compañero del mundo de los playbacks, o en cualquier concurso, porque es lo más divertido, ¿no? El hecho de hacer fiesta por hacer fiesta, que no, ninguno vamos a ir a, ninguno vamos a acabar en Broadway. Yo he visto una rivalidad en el mundo de los playbacks. Yo Alta, creo que ni con Keiko ni conmigo. Alta, pero muy sana, o sea, Sí. depende de con quién muy sana, o sea, yo por Sí. ejemplo... Tengo una rivalidad muy sana con cualquiera que pueda ser competencia. De hecho, Totana, que para mí era uno de los grupos más fuertes, tengo muchísimos amigos en la falla de Totana y lo seguiré teniendo, porque es que una cosa es un playback y otra cosa es la amistad y otra cosa es el mundo de las fallas. No veas cómo te estaban poniendo. Es mentira. Yo en este caso tengo a la comisión de García Lorca Horta, fue segundo premio desde mi sector y ahí estaba, pues eso, que estaban todo el rato, madre mía, si para nosotros haber llegado aquí, no sé qué, no sé cuántos, ya cuando vieron segundo, los pobres estaban Bueno, pero ya... seguro que te has oído aquello de, claro, como tú eres bailarín, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pienso que el ser bailarín o no bailarín, hay gente que hace danza, hace contemporáneo y hace clásico y está haciendo playbacks y nadie le dice nada. O sea, Pero es que además es que son sus armas también. Que Claro. las aproveche. Yo si tuviera un bailarín en mi falla como Edu, yo lo aprovecharía. Porque tienes que utilizar tus armas para poder ser el mejor en el playback. Pero es que eso es fallero, pues ya está. Otra cosa es que llame al ballet de Moscú, los dé de alta y entonces hagan un ballet... Pero siendo él su falla, encima presidente de su falla, colaborador en su falla, pues que utilice todas las armas posibles, ¿no? Evidentemente. Cada uno tiene que utilizar sus armas para poder sacar lo mejor
del número. Pero sobre todo yo sí que reivindico el tema de la Chermanor fallera que siempre se ha llamado, que un poco se está desvirtuando un poco el playback competencia, ¿no? Competencia es encima del escenario, debajo no tiene que haber competencia. ¿Os ha tocado muchas veces reivindicar el playback? El decir, oye, mira, no somos el hermano pequeño de nadie, Sí, no, tenemos nuestro espacio. es una guerra perdida también. ¿Cómo? Es una guerra perdida. Ah, también, ¿no? O sea, el Lo playback intentamos. siempre será un arte menor, que llamo yo, ¿no? Sí que es cierto que ni cantamos, ni bailamos, ni hacemos nada. O sea, no es como el teatro, que a lo mejor sí que... Pero sí que es verdad también que mueve mucha más gente a lo mejor el playback que el teatro. Sí que es verdad que hay muchos más concursos en verano de fallas de playback que de teatro. Entonces, pues a lo mejor pues poquito a poco sí que vamos haciendo ruido, ¿no? Sí, yo creo que sí. Entonces, Que decías tú, ni cantamos ni bailamos. Esto lo dijo el New York Times de la faraona, ¿vale? Y al final añadía, pero no se la pierdan. Dice, ni, cantamos, efectivamente, ¿no? ni canta ni baila, pero no se la pierdan, ¿no?